Buenas noches, esta es la presentación de métodos estadísticos en la ciencia de datos y analítica, guía de actividades y rúbrica de evaluación, tarea 3, aprendizaje estadístico no supervisado. Mi nombre es Erika Peñaranda Mejía y este es mi ID. Los objetivos del presente trabajo es analizar las características y relaciones presentes en la base de datos Dynamic Pricing que contienen un contexto de viajeros con el fin de identificar algunos patrones y diferencias significativas. Los objetivos específicos son analizar componentes principales CPA, evaluar el modelo con el método de agrupamiento K-medias y evaluar el modelo del método de agrupamiento jerárquico. En análisis de componentes principales, tenemos que en el componente principal 1 se explica aproximadamente el 32.17% de la varianza. El segundo componente principal, PC2, añade otro 27.21%, lo que lleva al total acumulado del 59.39%. El tercer componente principal incrementa la varianza explicada al 77.10%. Y el cuarto componente principal eleva el acumulado al 92.6%. El componente adicional explica poca la varianza restante. De los componentes principales son más significativos los que explican al menos el 80% de la varianza acumulada. En este caso, los 4 primeros componentes son suficientes para capturar la mayoría de la información del conjunto de los datos. En el gráfico Scree-Plot se muestra una caída significativa de la varianza después del componente principal 1 y 2. Sin embargo, el componente principal 3 y 4 aún contribuye de manera significativa antes de llegar a una disminución aún más pronunciada con el componente principal 5 y 6. Para el gráfico de Landix, representa la relación entre las variables originales y los primeros dos componentes principales 1 y 2, donde cada flecha indica cómo las variables contribuyen a los componentes principales y su dirección y longitud reflejan su influencia. Las variables, ejemplo como historical cost rate o expectative rate duration, están fuertemente alineadas con el componente principal 1. Esto indica que las variables tienen una alta correlación entre sí y son los principales contribuyentes a la varianza explicada del componente principal 1. Las variables como number o rise tienen una fuerte carga positiva en el componente principal 2. Esto sugiere que la variable es la principal contribuyente en esta dimensión. También está number of pass rates y average rating, que también contribuyen, pero en menor medida, al componente principal 2. Para el agrupamiento de K-medias, vemos que el tamaño y la distribución de los clusters están dados de la siguiente manera. Para el clúster número 0 tenemos 180 observaciones que equivalen al 18%. Para el clúster número 1 tenemos 269 observaciones que equivalen al 26.9%. Para el clúster número 2 tenemos 316 observaciones que equivalen al 31.6%. Para el clúster número 3 tenemos 235 observaciones que equivalen al 23.5%. Teniendo en cuenta estos datos, el clúster 2 se define como el más grande. Para el gráfico K-means podemos evidenciar los 4 clústeres a través de colores, donde se ve una clara separación entre ellos, lo que indica que el algoritmo K-means logró agrupar las observaciones con diferencias significativas en sus características. Para el agrupamiento jerárquico podemos observar un dendrograma. Ahí podemos evidenciar el umbral, que es la línea roja, donde se pueden observar varios clústeres formados. En el gráfico se pueden observar aproximadamente entre 4 o 5 grupos principales. Tenemos que algunas ramas tienen uniones cercanas al eje inferior, lo que indica que los elementos dentro de esos grupos son muy similares entre sí. Y por el contrario, las ramas que se combinan a alturas mayores sugieren mayor heterogeneidad dentro de los grupos combinados. También tenemos los resultados del tamaño por clusters, donde los clusters tienen diferentes tamaños, hay variabilidad en tamaños, donde el más grande tiene 102 observaciones que equivale al 10.2%.
hasta clústeres más pequeños con 25 observaciones que equivalen al 2.5%. Esto sugiere que algunos segmentos se agrupan en una proporción significativa de datos, mientras que otros son muchos más específicos. Dado esto, el clúster 1 representa el grupo más grande con el 10.2% de las observaciones, clúster 2, 3, 5 y 6 representan tamaños intermedios entre el 5 y el 7.6% del 6% de las observaciones, y clústeres mucho más pequeños como el 14 y el 15 que representan alrededor del 2% del total. Los clústeres varían significativamente en las variables de demanda como pasajeros y conductores y características de viaje, costo y duración. Los clústeres grandes, como el quinto ejemplo, agrupan usuarios con patrones consistentes como de alta demanda, viajes largos y costosos, mientras que los pequeños, como el 14 y el 15, reflejan segmentaciones más específicas y menos frecuentes. En conclusión, se puede concluir con el análisis de componentes principales que los primeros 4 componentes principales explican el 92.6% de la varianza acumulada, siendo suficientes para capturar la mayor parte de la información de los datos. Y con respecto al agrupamiento de Camis, se concluye que hay 4 clústeres con tamaños variados. El clúster más grande incluye el 31.6% de las observaciones y el más pequeño el 18%. Los clústeres muestran separación clara en términos de características claves. Y con respecto al agrupamiento jerárquico, se concluye que los clústeres grandes contienen más del 10% de las observaciones y agrupan usuarios con patrones más consistentes, mientras que los pequeños agrupan menos del 5%, lo cual refleja segmentaciones más específicas. Gracias.